Jehová reina, regocíjese toda la tierra, alégrense sus siervos, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la cordial bienvenida al servicio dominical, al culto dedicado a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a cantar juntos la doxología. Les pido que por favor toda la congregación se ponga de pie. Dirigido por nuestro pastor Samuel y Vicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Y de este libro de Jueces vamos al capítulo 5 para leer los primeros 5 versículos. Jueces, capítulo 5, vamos a leer los primeros 5 versículos. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 5. Amén. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos desfilaron, y las nubes rodearon aguas. Y juntos leamos el 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos das de reunirnos juntos en armonía como su iglesia. Y oramos también, Señor, por aquellos que están enfermos, que están atribulados en sus cuerpos. Oramos por el sobrino de la hermana Jimmy. Es muy probable que vuelva a entrar al quirófano y esperamos, Señor, que ellos solo sean un instrumento en sus manos para esta segunda operación. Oramos para que sea totalmente restablecido de acuerdo a su voluntad. Oramos también por Miguel Rendón. Usted conoce el hecho en el que él se encuentra. También oramos por su señora esposa, que continúe dándole la fortaleza que necesita. Oramos por la hermana Gina Velarde y su diagnóstico, que cada día está mejor.
Cuando usted empieza algo, lo termina. Esperamos que el resto de las quimioterapias que aún le falten sea el final de ese tratamiento. De la misma manera oramos por todos aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este primer periodo de alabanzas vamos a empezar dándole a nuestro Padre Celestial toda la gloria que solo Él merece. Vamos a cantar el himno número 3, titulado Dad al Padre toda gloria. Vamos a cantar el himno número 268, pero creo que se va a cantar mejor si están de pie. Entonces pido que por favor estén de pie y cantaremos el himno titulado No me importan riquezas. No me importan riquezas, el precioso metal, si no digo que solo puedo ir a gozar en las páginas bellas de tu libro eterno y el Cristo bendito. Si mi nombre ahí está, por el libro precioso de tu reino eterno, soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está, muchos son mis pecados, como la arena del mar, mas tu sangre preciosa Dios puede limpiar, porque tú has prometido, oh bendito Emmanuel, si tus culpas son negras, blancas yo las haré. Por el libro precioso de tu reino eterno, soy feliz para siempre. Si mi nombre ahí está,
ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Dios nos prepara de forma inusual. Escuchemos con atención y reverencia. Pensando en estos días que se ha dado un énfasis especial a la mujer por el Día Internacional de la Mujer, quienes son dignas de toda honra, las Escrituras nos dicen que una mujer virtuosa o una mujer que teme a Dios debe ser alabada. Así dice la Escritura. La mujer que teme a Dios debe ser alabada. Quiero referirme en esta oportunidad a una parte de las Escrituras que habla de dos de estas mujeres. ¿Saben ustedes por qué Dios nos ha dado una armadura? ¿Por qué Dios nos ha dado una armadura? Si Dios nos ha dado una armadura, significa que tenemos que luchar. Entonces Dios nos ha dado una armadura para luchar. ¿Por qué Él quiere que los creyentes luchen? Dios quiere que enseñarnos cómo salir victoriosos en las batallas espirituales que cada uno de nosotros tenemos y que debemos de enfrentar. Pero hay un principio fundamental en esto. Una verdad eterna. Dios está más interesado en desarrollar a su pueblo y en mostrar su poder. Su poder. Él está más interesado en desarrollar su poder en cada uno de sus hijos. Encontremos estas dos lecciones en la Biblia donde encontramos con la profetisa Débora y el guerrero o el jefe de los militares, el general Barak. Entonces ya tenemos ahí dos personajes por ahora. Cuando leemos el libro de los Jueces, nos damos cuenta la debacle espiritual del pueblo de Israel. ¿Y en qué consistía la debacle espiritual del pueblo de Israel? Los israelitas que constantemente estaban alejándose de Dios, desobedeciendo y apartándose a otros dioses, adorando ídolos. Esperaríamos entonces que Dios se hartara de ellos y los exterminara por completo y comenzara con otro pueblo. Eso tal vez seríamos cada uno de nosotros. Pero Dios no es así. Y vamos a la Biblia, vámonos a Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y este es un mensaje que la homilética lo denomina como mensaje narrativo, así que vamos a contar una historia, y para que usted no se pierda el hilo de esta historia, usted va a tener que tener abierta su Biblia en el libro de Jueces capítulo 4, porque vamos a contar una historia. Así que no se distraiga, no permita que su vecino lo distraiga, y dígale: la sangre de Cristo tiene poder, y apártate de mí, Satanás, que me quieres distraer. Amén. Así es. Yo estoy viendo en esa parte de allá unos que están muy risueños. No sé, la Biblia parece que les causa gozo a ellos y están felices. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer del capítulo 4 los 3 primeros versículos. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel, escuche bien, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Oreset Goim. Aquí ya aparece otro nombre, no se olviden. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía ¿cuántos guerreros? 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 2 años, 20 años. Así que Israel, otra vez por causa de su rebelión, fue esclavizada por los cananeos. Los cananeos tenían más soldados, más armas, mejores estrategias. Humanamente hablando, los israelitas estaban en una situación una situación desesperanzadora. Estaban totalmente tristes, estaban totalmente desconsolados porque veían la cantidad del armamento enemigo y ellos no tenían. Recuerde, sin embargo, que a pesar de las apariencias externas, el problema principal de Israel no era militar, sino espiritual, porque Dios les había prometido que mientras ellos fueran fieles a Dios, no les pasaría nada. Entonces el problema no era militar, era espiritual. Su verdadera necesidad no era carruajes, espadas, escudos, lanzas, sino una relación con Dios que ellos mismos habían abandonado. Si ellos confiaban en Dios, Dios los libraría aún de esa situación para nuestros ojos humanamente imposible, pero para Dios posible. Para enseñarles esto, Dios hizo algo totalmente inusual. Él no levantó a un gran militar, un gran guerrero, un gran general. Él tampoco levantó un juez como Otoniel, hombre de gran herencia familiar. ¿Sabe qué ocurrió? Dios levantó a una persona totalmente inesperada. Un tipo de persona que nadie esperaría que guiara a un ejército. Nadie esperaría que guiara a un ejército. Él levantó a alguien que le enseñaría a la nación que la batalla es del Señor y que de Él depende el protegerlos contra los carruajes de hierro, contra los escudos y la lanza del enemigo. ¿Saben lo que ocurrió? Dios escogió a una ama de casa llamada Débora. Parece increíble. Y vamos a ver algunos versículos en el libro de Jueces, en el capítulo 5. Este poema que aparece aquí en este capítulo 5 de Jueces es parte del poema que Débora compuso después de la victoria que Dios le había dado a Israel. Ella se describe a sí misma, y aquí dice en el versículo 7, en este cántico que ella compone después de la victoria, y el versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Una madre, una mujer, se levanta. Si le preguntáramos a Débora si estaba ella calificada para liderar a millones de personas, y cómo es que llegó a calificar para ser una jueza, porque ese era su trabajo.
era jueza de Israel. Ella respondería: la verdad es que Dios sí es el que califica, ni yo mismo sé el lugar donde Dios me ha traído. Sea un ama de casa, sea un doctor, un ingeniero, un abogado, Él escoge y usa a quien Él quiere. En este caso, Débora solo era una madre en Israel. Y en los capítulos 4 y 5 de Jueces, en esos dos capítulos, son realmente una historia de valentía, una historia de fe de parte de dos amas de casas que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por su Señor. Veamos la condición de Israel en aquella época y vámonos a Jueces capítulo 5, y a partir del poema de Débora vamos a ver 4 situaciones que describen la condición de Israel en este tiempo en particular. Número 1. La comunicación entre las tribus era virtualmente inexistente. No había ninguna comunicación entre las tribus de Israel. Sabemos esto a partir de la última frase del versículo de Jueces 5:6. La segunda parte de este versículo 6 es la que nos da a entender lo que les estamos mencionando. Pero voy a leer el versículo completo. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, y ahí viene lo que estaba ocurriendo en ese momento en Israel. Quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Miren, aquí lo que nos está diciendo es que la gente estaba tan amedrentada que ya no viajaban por los caminos principales. El que viajaba lo hacía de noche. Probablemente el sistema de correo ya no funcionaba, las tribus estaban aisladas unas de las otras, pero no había nadie quien se levantara y con valentía enfrentara la situación. Y número 2, las ciudades estaban sobrepobladas con personas desarraigadas y desanimadas. Y eso nos dice la primera parte del versículo 7. Jueces 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Mire todo lo que estaba pasando. En otras palabras, ya no había más aldeanos sin protección. Los granjeros y los pastores eran forzados a dejar sus tierras y mudarse a las ya sobrepobladas ciudades para protección. Es fácil imaginarse, hermanos, el desánimo que debe de haber en ese sentido, y es parecido a lo que estamos viviendo actualmente nosotros en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estamos inmersos en la delincuencia y muchos han abandonado sus hogares para irse a otro lado huyendo de los delincuentes. Es más o menos la radiografía que estamos viviendo hoy. Número 3. Las ciudades estaban bajo constante amenaza de guerra, y eso nos dice la primera parte del versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Y pongan mucha atención a la primera línea de este versículo. Cuando la guerra estaba a las puertas, cuando escogían nuevos dioses. Ahí está la respuesta en el mismo versículo. Esta es una referencia al hecho de que para ese entonces ellos estaban siendo sitiados. Y número 4, las fuerzas militares en Israel eran pequeñas y los recursos eran escasos. Sabemos eso a partir de la segunda parte del versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. ¿Qué más pasaba? Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Vamos a analizar la segunda parte rapidito. Yo
Voy a leerles este mismo versículo 8 en una traducción que se llama Lenguaje Actual. Y miren lo que dice ahí este mismo versículo 8 que usted tiene ahí en la Reina Valera. Dios mío, cuando nos enviaste la guerra por haber adorado a otros dioses, de entre 40,000 soldados no se levantó ningún valiente. Y ahí está más claro la interpretación de este versículo 8 de la Reina Valera. Esto nos dice dos cosas, hermanos, acerca del ejército de Israel. El ejército había sido reducido en tamaño a solo 40,000. Esto puede sonar como un gran número, pero la población de Israel era de millones. Por lo tanto, el número de soldados debía de estar entre los 100,000. Sin embargo, los guerreros eran solo 40,000. El ejército no tenía armas para pelear. El ejército, según el versículo 8, no tenía escudos ni lanzas, dice. El versículo 8, la segunda parte, no tenía ni escudos ni lanzas. ¿Y contra quién debían pelear Israel? Contra Jabín, rey de Canaán, y Sísara, quien estaban armados con 900 carros herrados contra ellos. Y voy a leer, vamos a retroceder un poquito al capítulo 4, Jueces 4:13. Jueces 4:13 dice, miren la hoja, y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Oreset Goín hasta el arroyo de Sisón. Esto era lo último en equipamiento de guerra en aquellos días. Así que los israelitas estaban desunidos, desanimados y desarmados. Decíamos que los israelitas estaban desanimados, desunidos y desarmados. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Leamos la respuesta, la tiene la primera parte del versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, esa es la clave. Escogían nuevos dioses. De esa manera se sentían totalmente desarmados, porque estaban escogiendo nuevos dioses. Estas tres palabras resumen la respuesta. Esta es la mentira de Satanás, hermanos, en los que habían caído los israelitas. Y estas tres palabras resumen la respuesta. Satanás dice que entrar en algún tipo de actividad pecaminosa es liberador. Eso es lo que crea Satanás en la mente de las personas. Tú te liberas. Él dice, sácate esas cadenas morales y ven a pasar un buen tiempo. Vive la vida loca. Vive la vida, eso es libertad. Eso pone Satanás en la mente, especialmente los jóvenes. Y yo les digo, no creas. Eso es esclavitud. Tú tal vez creas que es libertad, pero eso es esclavitud. El pecado de la nación de Israel ha provocado que estén esclavizados y aterrorizados por un hombre con 900 carruajes cerrados. Ahora, ¿a quién escoge Dios en esta situación tan difícil? ¿A quién escoge Dios en esta situación tan difícil? Él escoge a una ama de casa. Parece increíble.
No sabemos mucho acerca de esta interesante mujer del nombre Débora. No se nos dice nada de su familia, ni aún de qué tribu era ella. No dice la Biblia nada de eso. Sin embargo, en Jueces capítulo 4 nos entrega lo poco que sabemos acerca de ellas. Y lo que sabemos de ellas es lo siguiente. Jueces 4:4. Jueces 4:4. ¿Ya estamos ahí? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. ¿Cuál era su profesión? Profetisa. Y lo único que sabemos de ella es que tenía un esposo, o sea que era casada, y se llamaba a su esposo como Lápido. Y el versículo 5, ¿qué es lo que hacía ella? Ella acostumbraba a sentarse bajo una palmera entre Ramá y Betel en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, era una jueza, su oficina era una palmera y ahí debajo ella se sentaba y los hijos de Israel subían para que ella haga litigio en algún problema que tenían. El versículo 4 dice que el nombre de su esposo era Lápido, y eso no dice mucho acerca de él tampoco. También nos dice cuál era su don. Ella es llamada una profetisa. Hay 3 profetisas en el Antiguo Testamento. 3. Miriam, Hulda y Débora. Eso dice la Biblia. Quienes recibieron revelación de parte de Dios. Y ellas profetizaban de parte de Dios. Y el versículo 5 habla de que Débora se sentaba debajo de una palmera y juzgaba al pueblo. Esto es probablemente lo más cercano a nuestro concepto de lo que es un juez hoy, con la única diferencia entre ella como juez sin corrupción a lo que nosotros vivimos hoy en Guayaquil, Ecuador, y los que nos miran por el internet, salvo honrosas, mínimas excepciones. Nuestros jueces aquí en el Ecuador están sumergidos en la corrupción de la droga. Así es, mis queridos hermanos. Así es. Y no hay que tapar el dedo con una mano. El sol con una mano. Estamos inmersos aquí en la corrupción. Jueces inescrupulosos que se venden al mejor postor. Y el mejor postor que hay ahorita en el Ecuador son los carteles de la droga. Entonces, esta madre, con el discernimiento divino que había recibido, se sentaba y daba su veredicto a los casos que se le presentaban muy pacientemente en su oficina llena de aire acondicionado, el aire de la naturaleza. Es interesante que en lo que tiene que ver con guerra, Débora no sabía nada. Débora no sabía pelear. Dios va a levantar a un general con el nombre de Barak, quien va a liderar el ejército. Pero más, ponga mucho cuidado cómo vamos desarrollando aquí la historia. De Barak sabemos menos que de Débora. No sabemos si él tenía experiencia en combate ni nada por el estilo, solo sabemos que era un general. Y por algo tiene que ser general. Y vámonos a Jueces 4, voy a leer versículos 6 y 7. ¿Ya estamos ahí? Y ella envió, miren, ella se refiere a quién? A Débora. Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Aquí ya sabemos cómo se llamaba el padre y de dónde era el padre. De Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo:
ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Mire, esa pregunta empieza desde el versículo 6 y termina en el versículo 7. Es una pregunta que esta mujer le hace acá al general. Y Débora manda a traer a Barak. Tampoco se nos dice mucho acerca de este encuentro. No hay registro de un plan de ataque. Débora simplemente dice: Barak, ven, vamos a pelear contra el ejército de Javín. ¿Eso es lo que le dice? La respuesta de Barak es un poco vergonzosa, y yo diría muy vergonzosa. Muy vergonzosa la respuesta de Barak. Jueces 4:8. Barak le respondió a Débora cuando Débora le dice: hazte cargo tú del ejército. ¿Y qué hace este Barak? Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Esto no suena como un gran guerrero. Esto no nos suena como un general. Suena más bien como un cobarde. Débora responde probablemente dándole una palmadita en el casco, en su hombro, en el versículo 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. O sea, ella le dijo: está bien, si para que tú lideres el ejército la condición es que yo vaya contigo, está bien, voy a ir contigo. Porque en manos de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. ¿Se dan cuenta de este gran general? La preocupación de Barak de que Débora no lo acompañara a la batalla, ¿sabe lo que estaba mostrando? Su falta de confianza en el Señor. No pareció poco sabio de Barak el pedir a Débora que fuera con él. El hecho de que él lo demandara muestra que él confiaba más, Barak confiaba más en la relación que Débora tenía con Dios que la que él tenía con Dios. Y así muchas veces algunos hijos o padres se arropan pensando: mi mamá, mi papá son tan espirituales y yo estoy cobijado bajo esa espiritualidad. Y eso no debe de ser así. La relación con Dios es personal. La relación con Dios es personal. No es de esa manera. Así es, mis queridos hermanos. Dios necesita una relación personal con cada uno de sus hijos. Barak prefería la inspiración de la presencia de Débora que de la invisible pero certera ayuda de Dios Todopoderoso. Prácticamente Barak estaba poniendo a Débora más que Dios. El general Barak. Sin embargo, Barak es mencionado, y esto también me causó mucha extrañeza, el carácter de Dios. Este general medroso, miedoso, temeroso, es uno de los héroes de la fe y está en la lista de Hebreos 11. Hebreos 11:32 voy a leer, no pierda la cita de Jueces. Hebreos 11:32.
No pierda la cita de Jueces para que no se distraigan. Tienen que tener un separador bíblico. Como yo les dije, vamos a leer Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, miren, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos estos están en la lista de los héroes de la fe y ahí aparece el general Barak. Pero su fe estaba puesta en la influencia de Débora con Dios en el lugar de su influencia personal con Dios. Sin embargo, lo vemos en la lista de los héroes de la fe. Así él se perdió la corona de aquel día de Dios, que Dios le dio la victoria. Queridos hermanos, no podemos huir de la batalla, involucrarnos en la obra y en la misión de Cristo, preocupándonos por otros creyentes. Involucrémonos en la obra de Dios y la causa de Cristo a través de su iglesia. El día de la victoria, Débora compuso un poema que expresaba el corazón de todos los israelitas que habían sido liberados ese día. Y eso está en Jueces capítulo 5, y ese poema, el cual expresa el gozo de haber ganado la batalla, note quién recibe todo el crédito de esta victoria. Mire el versículo 3. ¿A quién atribuyen los israelitas como el responsable de la victoria? Jueces 5:3, la segunda parte dice así: Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré. ¿A quién? A Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. ¿A quién atribuyen la victoria? A Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, la batalla es del Señor. Así es. Antes de concluir, me gustaría volver a un pasaje muy importante en Jueces capítulo 3. Allí vamos a tener la respuesta a una pregunta que quizás haya tenido en mente durante todo este mensaje. La pregunta podría ser: ¿por qué Dios no arrasó con Jabín y Sísara y los cananeos en el momento que los israelitas pidieron ayuda a él? ¿Por qué Dios pidió personas para que dieran un paso al frente y corrieran por las montañas para enfrentar a los cananeos con sus carruajes? ¿Por qué Dios no simplemente se deslizó de estos enemigos, se deshizo de estos enemigos, en vez de pedirle a los israelitas que se enlistaran en esta misión aparentemente suicida? ¿Por qué Dios no simplemente se encargó de los enemigos de Israel si ellos ya habían pedido perdón a Dios? ¿Por qué esperó Dios hasta el último segundo? ¿Por qué hizo que su pueblo atravesara todo este problema? Y lo descubrimos cuáles son las razones. Y las razones están en Jueces capítulo 3. Voy a leer versículo 1 y 2. Y miren en su Biblia Reina Valera cómo empieza este capítulo 3. Naciones que fueron dejadas, ¿para qué? Era un plan perfectamente elaborado por Dios, que estas naciones hicieran escarnio de su pueblo. Y voy a leer versículos 1 y 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
Ahí estaba el propósito. ¿Sabe por qué Dios dejó a los enemigos en la tierra? ¿Sabe por qué Dios deja enemigos que vencer y problemas que superar en su vida, en nuestras vidas? Dios quiere enseñarnos cómo pelear las batallas. Dios quiere que como creyentes no nos quedemos en nuestros barcos o en nuestro puerto o del otro lado del Jordán. Eso no quiere Dios. Dios quiere enseñarnos cómo se pelea una batalla espiritual, cómo permanecer firmes. Hay un principio fundamental que debemos aprender acerca de esto, y es que Dios está más interesado en desarrollar a su gente que en desplegar su poder en las gentes. Él está más interesado en que nosotros crezcamos más en lugar de que veamos su poder. Dios quiere que nos preparemos en la ladera de la batalla. A veces Él permite que el enemigo sobrepase nuestras fuerzas. ¿Saben para qué? Para así dejar de confiar en nosotros mismos y caer de rodillas en oración. Por eso Dios muchas veces permite que el enemigo parezca que nos va a aplastar, pero el propósito es ver que nosotros mismos no lo podemos hacer y caer de rodillas en oración. Dios quiere que aprendamos cómo permanecer firmes y cómo pelear nuestras propias batallas. Quizás usted se ha rendido, quizás usted está a punto de rendirse, o está pensando en rendirse, y usted tal vez diga: yo ya traté esto antes y no gané. Voy a seguir yendo a la iglesia, voy a tratar de ser un buen padre, voy a tratar de ser un buen creyente, una buena persona, pero no me gusta cómo se ven esos enemigos allá afuera. No me gusta esta batalla espiritual y esta vida de confiar en Dios. Eso no me agrada. Así que simplemente voy a hacerme el indiferente. Tal vez ese sea su pensamiento. Está siendo indiferente a lo que Dios demuestra. No quiere comprometerse, solo quiere cumplir. Entienda que Dios quiere que aprenda cómo se pelean las batallas y tiene la gracia suficiente como para enseñarle. Quizás ahora se encuentre tirado en el suelo y Dios está tratando de enseñarle cómo levantarse y permanecer de pie y pelear sus batallas solamente confiando en Él. Mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios, es hora de que sean audaces y valientes y hagan las cosas únicas y asombrosas que Dios nos está llamando a hacer, y que usted está poniendo oídos sordos y una mente indiferente a lo que Dios quiere que usted haga. Donde quiera que el Señor los haya puesto, aceptarán el desafío de ser una luz y una oscuridad del reino, en el reino de Dios. Animarán a otros a hacerlo también. Despierten y levántense para hacer brillar la gloria de Dios donde quiera que vayan. Y estamos a las puertas de una campaña evangelística, la campaña de Semana Santa, y Dios quiere ver esos guerreros que no vienen a calentar una silla aquí solos, que vienen con una persona que aún no conoce de Cristo, para que escuche la palabra de Dios, el plan de salvación. Despierten, no sean indiferentes. Un cristiano indiferente es aquel que viene solo a una campaña evangelística. El cristiano que ama a Dios
es aquel que viene, pero trae a alguien que no conoce de Cristo. Y esa oportunidad Dios se las va a presentar a fines de este mes, en donde tendremos nuestra campaña evangelística y el sermón de las 7 palabras. Ustedes portan la esperanza que este mundo necesita, la esperanza de Jesucristo, y es hora de dejar de esconderse y de actuar tímidamente, indiferentemente. Un mundo agonizante y sin esperanza está esperando que ustedes le lleven la luz de Cristo para que ellos también sean obedientes a la palabra. Crean y confíen en que Dios tiene el mejor plan para ustedes y síganlo hacia donde Dios está actuando. Nunca lo olviden, sin importar cómo se vean las circunstancias. La batalla es siempre del Señor y Él siempre está en el control. Así que no se desanimen si alguien le dice no voy a ir, o si alguien le dice sí voy a ir, pero usted lo va a ver y no está. No se desanimen. Y Dios nos está enseñando a pelear, y la batalla es peleando, porque tenemos al frente un enemigo que se llama Satanás, y él jamás va a querer que uno de sus hijos vengan a la luz de la vida eterna que Dios nos dio. Y ustedes pueden ser pilares fundamentales en esta nueva campaña de este templo. Y es el deseo de mi corazón que no se sienta feliz porque ha venido a un culto de campaña. Siéntase feliz porque vino con alguien que no conoce de Cristo. Ahí sí es, eso sí debe de ser una verdadera felicidad. Pero no venga sin nadie, porque son cultos específicamente para no creyentes, no son cultos para creyentes. Así que siéntase feliz invitando a otra persona que no conoce de Dios, y así usted demostrará realmente que ama a Dios. Amén. Hemos escuchado el mensaje titulado Dios nos prepara de forma inusual. No necesariamente lo que Dios hace con su hermano o hermana en Cristo va a hacer con usted, porque Dios es personal para cada uno, pero lo cierto es que quien empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De una forma muy particular, muy personal, pero Dios lo va a hacer. Porque vamos a cantar juntos el himno número 266, titulado Jesús es mi Rey soberano. Soy feliz.
Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que nos guía, nos redarguye y también es como una espada de doble filo. Señor, su palabra nos dice que si no hay hombres que enfrenten la guerra, la batalla espiritual, usted levanta mujeres, levantó a Débora y lógicamente la apoyó con un hombre para que pueda ser un equipo, y ahí refleja todo lo que está ocurriendo. Señor, que dejemos de ser indiferentes a nuestra responsabilidad y privilegio que tenemos como hijos suyos, predicar la palabra a toda criatura, que no nos sintamos felices y contentos con asistir fielmente al templo, sino también preocuparnos por aquellos, empezando con la familia, familiares que aún no te conocen, parientes que aún no conocen de Cristo, amigos del barrio que no conocen de Cristo, amigos de los trabajos que no conocen de Cristo, personas que aún no conocen de Cristo, que nos preocupemos de predicar, de llevar, de traer, porque esa es nuestra responsabilidad. El crecimiento lo da Dios y en ese campo no nos metemos nosotros. Nuestra responsabilidad es traer para que escuchen la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Usted siéntase feliz con traer. Si su invitado no aceptó a Cristo, no se desanime. La palabra quedó sembrada. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándole abrigo por doquier. Amén.